En esta ocasión nos vamos a preguntar si existe la libertad humana o, sin embargo, el cerebro decide todo por nosotros. Y esto es lo que se preguntaron en lo que hoy conocemos como el experimento de Libet. Este experimento viene de la mano de un neurólogo, Benjamin Libet, un neurólogo que hay que decir que puso la semilla del mal en el sentido que empezó a crear dolores de cabeza sobre si existe el libre albedrío, dolores de cabeza que han llevado a experimentos que continúan hasta el día de hoy y que empezaron en 1916 de la mano de este genio. Lo primero, os voy a contar un poquito sobre quién es este Libet que hizo historia, porque este debate continúa a día de hoy y es al que se agarran muchísimas personas que defienden la teoría neurobiológica de la conciencia, es decir, aquella que afirma que no existe conciencia, más bien somos el producto de impulsos neuronales. En esto consistiría a grandes rasgos, aunque si queréis conocerla un poco más, os recuerdo que tenéis un montón de clases aquí en el curso y que la hemos tratado, por supuesto, aquí. Ahora bien, lo primero, ¿quién fue este hombre que nos hizo dudar sobre si teníamos libre albedrío y todo lo decidía el cerebro por nosotros? Benjamin Libet. Benjamin Libet nació en Estados Unidos en 1916. Se convirtió en un reconocido neurólogo pronto, con unos primeros trabajos que se centraron en la investigación de las respuestas sinápticas, es decir, de las neuronas. Poco después se centró en el estudio de la actividad neural y las sensaciones umbrales, esto es, el punto en el que la intensidad de un estímulo genera una sensación consciente de cambio. Es decir, Libet se va a preguntar, ¿hay una actividad neuronal que está relacionada con nuestras acciones? ¿Qué va antes, la voluntad de ejercer esa acción o esa actividad neuronal? En esos umbrales es en los que se va a mover la investigación de este genio. Sus primeras investigaciones relevantes estaban encaminadas a establecer la cantidad de activación que ciertas zonas cerebrales concretas necesitan para liberar las percepciones artificiales. A raíz de sus trabajos, Libet comenzó sus famosas investigaciones sobre la conciencia de las personas y en sus experimentos empiezan a relacionarse neurobiología y libertad. ¿Hasta dónde somos libres? ¿O decide nuestro cerebro? Esta es la gran pregunta que se hará Libet y que empezará a investigar a través de una serie de experimentos bastante interesantes. Para simplificar esto bastante, deciros que lo que estudia concretamente Libet es la actividad cerebral cuando nos planteamos realizar una actividad voluntaria, es decir, cuando digo quiero mover la mano, pues ¿qué actividad cerebral hay cuando yo tengo esa voluntad y después efectivamente muevo la mano? En esto es en lo que se centra Libet y a esto se le llama en neurociencia potencial de preparación, es decir, ese espacio que hay entre la voluntad, el estímulo cerebral y después el acto. A esto se llama potencial de preparación. Y para estudiar este potencial de preparación, lo que hace Libet es una serie de experimentos que la verdad llamaron mucho la atención en su tiempo y siguen siendo replicados a día de hoy porque dieron muchísimos problemas. En el experimento, cada participante era colocado delante de una especie de reloj que estaba programado para dar vueltas a una manecilla en un tiempo determinado. Se le pedía al participante en concreto que pensase en un punto de la circunferencia del reloj, es decir, que pensase en un lugar de la circunferencia del reloj y que lo eligiera al azar, y que eligiera siempre y pensase siempre en ese punto. En el momento en el que la manecilla pasase por allí, debía realizar un movimiento de la muñeca y a la vez tenía que intentar recordar en qué punto del reloj estaba la manecilla cuando tenía la sensación consciente de que iba a realizar ese movimiento. Es decir, se le pedía al participante que mirara un punto del reloj y que cuando la manecilla pasase por ahí moviera la muñeca. Y por supuesto damos por sentado que esa orden de voy a mover la muñeca son unos segundos antes, ¿verdad? Pues le pedían al sujeto que estaba siendo objeto de experimentación que mirase por dónde iba la manecilla por ahí. Pues bien, a partir de aquí, de la observación y de introducir variables para calcular todo esto, variables que son muy complicadas y que no quiero por aquí que os perdáis, pues bien, a partir de aquí se da cuenta Libet de que los sujetos recuerdan antes su deseo de mover la muñeca que el propio movimiento. Hasta aquí todo parece normal, es decir, si les ha dicho cuando la manecilla del reloj pase por ese punto que has imaginado, mueve la muñeca, lo normal es que la persona recuerde que desea mover la muñeca antes de mover la muñeca. Hasta aquí todo normal. Sin embargo, observando aquellos cerebros, se da cuenta Libet de que el potencial cerebral, es decir, ese estímulo que debe darse para que se lleve a cabo esa acción, pues ese potencial cerebral se da entre 300 y 500 milisegundos antes de que la persona sea consciente. Es decir,
El cerebro estaba ya dando la orden de mover la muñeca antes de que la persona fuese consciente de que en ese momento iba a mover la muñeca. Es cierto que ese espacio son unos 500 milisegundos, pero surge la pregunta, ¿está el cerebro decidiendo antes que la persona? Porque la persona puede decir, en esta vuelta de la manecilla no voy a mover la muñeca. Sin embargo, cada vez que la manecilla daba la vuelta, el cerebro 500 milisegundos antes de que la persona fuese consciente estaba ya preparado para mover la muñeca, estaba ya reaccionando a aquello. ¿Esto qué significa?, se pregunta Libet. ¿Es que el cerebro decide antes que nosotros y después nosotros nos inventamos que realmente lo hemos elegido? Esta es la gran pregunta. La gran pregunta es hasta dónde pone en jaque este experimento, que después se ha replicado de distintas maneras, pone en jaque, como os decía, la idea de libre albedrío. Sin embargo, también es cierto que este experimento ha sido sometido a críticas y también se dice que no hay que tomarlo de una manera absoluta. ¿Por qué? Porque este experimento, y aquí os doy un poquito de alivio, al parecer funciona sobre todo con funciones simples, es decir, con el mueve la muñeca. Pero cuando le estamos diciendo a la persona que tome una decisión, por ejemplo, política, o que tome partido en un tema mucho más complejo, aquí el experimento no funciona del todo. Así que cabe preguntarse, ¿esto es que la persona no tiene libre albedrío? ¿O esto es que el cerebro, ante una actividad que se entiende pseudoautomática, nos está facilitando el trabajo? ¿O las dos cosas? Aquí es donde está la gran pregunta. Este experimento sirvió para que muchas personas se decantaran por la teoría neurobiológica de la conciencia, es decir, pensar que no hay conciencia ni libre albedrío y que somos una especie de robot que responden a estímulos eléctricos de nuestro cerebro. Una teoría bastante triste, pero cuya posibilidad está ahí, apoyada por estudios de este tipo, como el de el neurólogo Benjamin Libet, que nos trajo este estudio en 1916, pero sobre el que todavía nos hacemos preguntas. ¿Tú qué crees? ¿Tenemos libre albedrío? ¿Hasta dónde? ¿En una cosa sí, en otra no? Esto da vértigo y esto sigue siendo investigado. Estas son las investigaciones del cerebro que queríamos ver porque nos enseñan cositas raras que todavía estamos por aprender. Porque el gran misterio seguramente de la naturaleza existe dentro de nuestras cabezas.